formal y lo no formal. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Sí, vale, vale, vale. Es que ahí alguien me dijo algo. Bueno, estaba diciendo que por qué propongo un modelo y no una estrategia y no una metodología, porque el modelo habla desde el punto de vista de la didáctica, soy pedagoga, de un planteamiento global, un planteamiento sistémico. Tenemos que dejar, y es mi apuesta, de hablar de coeducación en el aula, en nuestro rincón de aula. Tenemos que sacar la coeducación más allá del aula. El aula es un microcentro para la enseñanza y el aprendizaje dentro del macro que es la institución educativa, y la institución educativa está integrada en un contexto al que también tenemos que hacer las paredes de nuestra institución educativa porosas a ese contexto. Por tanto, yo propongo un modelo porque no basta con la concienciación educativa a modo de eslogan, de campañas, de celebraciones, de efemérides. No digo que no sean útiles, pero no es suficiente. Tenemos que impregnar a la institución educativa en su ADN en cuanto a dinámicas, en cuanto a gestión curricular, en cuanto a planificación educativa de la coeducación, y porque, atención, el modelo nos va a llevar mucho trabajo, pero el modelo no se va a implantar de forma estructurada y anclada si no lo concebimos desde dos dimensiones. Desde una dimensión analítica. ¿A qué me refiero con dimensión analítica? A diagnosticar qué es lo que pasa en la institución educativa, en todos los rincones, en todas las variables, guiada a esa dimensión diagnóstica por la teoría, esto es por el conocimiento, y solo si podemos diagnosticar con parámetros científicos, con conocimiento, no desde las ocurrencias, no desde solo las evidencias, sino desde las investigaciones, sino desde impregnarnos de prácticas realmente que están bien organizadas, que se han ensayado, que se han implementado. Si no lo hacemos desde un punto de vista de conocimiento científico, no podemos pasar a la dimensión práctica. Podremos pasar a la dimensión práctica, pero con una repercusión muy mínima, con una repercusión muy a corto plazo. E interesa que el modelo coeducativo entre a formar parte de, como digo, el ADN de la institución educativa. Se habla de modelos de educación, por ejemplo, cuando se hace referencia a las comunidades de aprendizaje, que todos y todas hemos podido escuchar el término y seguramente hemos tenido contacto con la comunidad de aprendizaje. Seguramente también porque tenemos hijos, hijas, personas allegadas al sistema educativo actual, hemos oído hablar del modelo competencial, pero no hemos oído hablar de implantar el modelo de la escuela coeducativa. Implantar el modelo coeducativo. Hagamos lo posible. ¿Y cómo se hace desde la dimensión práctica? Con buenas prácticas. ¿A qué se llaman buenas prácticas? A ejemplos exitosos que cambian los modos de hacer educación, que mejoran el estado de las situaciones existentes, y que todo ello se hace con estándares, con criterio, con criterio, con criterio. Por eso yo apuesto por un modelo. En definitiva, ¿de qué se trata, compañeros y compañeras? De que seamos proactivas. Proacticas, no, proactivas, me he equivocado. Y alguien puede estar pensando ahí detrás de la pantalla, "Buf, lo que nos está planteando Maite es muy complicado porque mi director, porque la jefa de estudios, porque la inspección". Bueno, seamos proactivas y seamos también prácticos y prácticas. Sabemos que esto todavía muchas veces se entiende como lucha o se entiende como guerra, ¿no? Yo creo que cuando una se viste de coeducación todas las mañanas, tiene que hacer un esfuerzo tremendo por ser empática, por ir con, sobre todo más que por ser empática, por ser asertiva, por llevar la sonrisa, por no sentirte aludida, pero por hacer, porque vaya calando, porque no se te vea como enemiga. Sé que nos estamos pidiendo mucho esta tarde, pero es la estrategia, ¿no? Porque efectivamente yo he hablado de todas aquellas prácticas
que están arraigadas en la institución educativa, y una práctica me la puedo encontrar con quien gestiona, pero le tengo que hacer ver, le tengo que hacer entender que la ley me asiste a ser coeducativa. Se trata de ser proactivas, se trata, en definitiva, de que el principio rector que debe guiar toda práctica curricular y didáctica debe ser el principio de igualdad. Y tenemos que llenar de contenido el principio de igualdad. Y tenemos que ser capaces, en ese principio de igualdad, de reconocer las potencialidades de nuestro alumnado. Mirad, como ha dicho antes Eugenia, yo soy profesora en la Facultad de Educación de Ciudad Real. Yo ya he salido de ese agobio, ¿no? Del programa, la guía didáctica, sí, bien. Pero a mí lo que me interesa hace ya muchos años es saber qué potencialidades tiene mi alumnado. Y a pesar, y digo a pesar con mayúsculas, de que tengo que formar anualmente en una clase a 75 alumnos y alumnas, que ya son en el rol del maestro y maestra, me ocupo de saber qué potencialidades tienen, porque creo que es la manera de poder engancharlos y motivarlos hacia una educación mucho más potente. Y eso se hace creyendo en el alumnado. Y es verdad que me sigo encontrando sexismos, me sigo encontrando vicios con clichés, pero a veces paro las clases curriculares y evidencio y analizo y les devuelvo lo que están teorizando y cómo se están activando en torno a los micromachismos. Y eso también es aprendizaje y eso también es conocimiento. Pero lo potencial del alumnado tenemos que creer en ello, lo tienen, porque si no, las que trabajamos en estos temas no nos desgastaríamos, no creíamos en que el cambio humano es posible, porque aterrizar en que la educación formal sea, perdón, la igualdad formal sea un hecho, tiene que partir de un cambio humano, ¿no? Por eso digo que tenemos que ser proactivas y proactivos en este sentido y sobre todo construir espacios de enseñanza. No sé si alguien quiere comentarme No, algo. se ha salido el audio de una persona, pero ya lo he Vale, silenciado, perdonad. vale. Digo, con el fin de construir espacios de enseñanza-aprendizaje y donde se eluda todo signo de desigualdad discursiva, simbólica, sociocultural. En este último renglón que ahí remarco, ¿no? Sobre que se eluda todo signo de desigualdad, yo ahí sé que me paso y a lo mejor mi comportamiento en el aula os da claves, ¿no? Prefiero pasarme de buenas maneras a no llegar. En el momento en el que veo cualquier actitud sexista, cualquier movimiento corporal que pueda apabullar, que los hay, paro la clase, pregunto de buenas maneras y analizo. No podemos dejar pasar cuestiones como estas porque finalmente estamos dejando que se formalicen micromachismos y situaciones que perpetúan clichés y que perpetúan determinadas actitudes. Por eso digo lo de ser proactivas más allá del currículum. Claro, para hacer todo esto hay que recoger, como digo, ¿no? Estas categorías de análisis, quiero decir, somos docentes, somos alumnas, alumnos, y claro, lo que os estoy pidiendo es que analicéis, que diagnostiquéis. Hay categorías de análisis, ¿no? Las pondré encima de la mesa ahora en el diagnóstico. ¿A qué llamo yo categoría de análisis? A lo que llama Milagros Rivera, que es una de las maestras de coeducación en este país, a lo que ella llama códigos culturales. Esas son las categorías de análisis, hay muchas, hay muchísimas. Adelanto alguna, el lenguaje, adelanto otra, los libros de texto. Bueno, hay que analizar y hay que supervisar. ¿De qué se trata? Se trata de revertir prácticas, de construir discursos, identificar micromachismos simbólicos y crear nuevas dinámicas culturales y pedagógicas. ¿Por qué nos sentimos interpelados como enseñantes? ¿Por qué llevar el modelo coeducativo a las aulas? ¿Por qué hacerlo? ¿Porque viene el 25N?
yo creo que el 24N estemos reunidos es casi una casualidad. Nos convocaríamos y yo al menos estaría discursando y compartiendo con vosotros y vosotras con la misma fuerza y con el mismo convencimiento si fuera 15 de abril. Pero sin embargo, saltan las cifras más estos días, ¿no? Y no podemos ser ajenos desde la enseñanza. Como os digo, desde esta noche, mañana, pasado, se nos van a encargar muchas tareas. Nos interpela el modelo coeducativo porque hay un sistema patriarcal que nos está llamando la atención constantemente. Y el sistema patriarcal tiene una forma de irrumpir desde hace años muy sanguinaria, ¿no? Y es a partir de los asesinatos. Cada año nos dice la fuente del Consejo General del Poder Judicial que alrededor de 145.000 denuncias se recogen por agresiones, ¿no? Enmarcadas en la violencia machista. Este año ya, como sabéis, son al menos 37 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Ojalá no me hubiesen movido de la cifra, ¿no? Y ya es dramática. Se contabilizan desde el 2003 1.118 casos, mujeres asesinadas. En este mes de noviembre también nos dice esta fuente que se ha batido un nuevo récord en el número de condenados por violencia machista, controlados policialmente, por dispositivos telemáticos. Dentro de esos 2.567 hombres, hay muchos hombres jóvenes y algún que otro adolescente. Os pongo enlaces porque finalmente se os va a subir este PowerPoint y de lo que se trata también es de que tengáis herramientas y de que tengáis recursos, enlaces que creo que son positivos, ¿no? Y en este sentido, y como mañana es día 25, os quiero ofrecer esta guía práctica para el profesorado de una colega con la cual he estado pues, compartiendo esta mañana algún espacio de intercambio, Paula Roldán, que trabajó para la Comunidad de Madrid, esta guía práctica del profesorado, que se llama Mi Profe Iguala, para la prevención de la violencia de género de mujeres hacia las mujeres, perdón, en 3 etapas, en la etapa de infantil, en la etapa de primaria y en la etapa de secundaria. Bien, quiero también, por supuesto, aludir de manera directísima al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, a la cual también quiero agradecer a este organismo pues, que cuente conmigo hoy. Para mí siempre es un compromiso muy grande porque quiero estar a la altura de este instituto que tiene una página dotada de mucha información y de recursos. Entonces también os quiero decir, ¿no? y recordar que tenemos aquí como profesores y profesoras, como ciudadanía, información, qué hacer, cómo poder trabajar desde las aulas y cómo poder ayudar también a las víctimas. Yo digo siempre que la mejor prevención es la información, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más nos interpela al sistema educativo, este sistema patriarcal? Pues centrándonos mucho más en el alumnado con el que trabajamos cada mañana, cada tarde. Me he ido a otros informes, ¿no? Por ejemplo, el que nos devuelve el portal de geoviolencia sexual en España en el año 2019 se registraron 73 agresiones sexuales grupales o en manadas, 13 más que en el 2018. Hay un estudio que me gustaría que revisarais, si lo tenéis a bien, llevado a cabo por el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, un estudio denominado Identidades, representaciones y experiencias de una realidad social compleja, que revela que hay un creciente porcentaje de chicos, es un estudio que se ha hecho en el 2021, hay un gran porcentaje de chicos jóvenes que niegan la existencia de la violencia de género, que el porcentaje se ha duplicado en 3 años, en 4, y se sitúa ahora en un 20% más de chicos jóvenes, varones, que afirman esta barbaridad.
que 1 de cada 5 adolescentes y jóvenes varones entre 15 y 29 años cree que la violencia de género no existe y que es un invento ideológico, y que aumenta la opinión de que la violencia es inevitable y es habitual y que si es de poca intensidad no supone un problema. Me preguntaba, revisando estas cifras hace ya algunas semanas, si algunos de estos alumnos de los 1.200 entrevistados estarían sentados en las aulas de la Facultad de Educación de Ciudad Real y si serían los próximos maestros, ¿no? Hay que estar con la lupa, hay que estar vigilantes. En este sentido, es importante también revisar qué hay respecto a temas de violencia. No sé si conocéis la experiencia que nos pone ante nosotros la profesora Carmen Repullo, la historia de Pepea y Pepe, ¿no? La historia que sirve para detectar la violencia machista entre adolescentes. Creo que la mayoría de vosotros y vosotras sois Carmen Ruiz Repullo, socióloga. Digo que seguramente muchos de vosotros y vosotras trabajáis con adolescentes. Quizá mañana, quizá esta semana, quizá el mes que viene es un buen momento para revisar la historia de Pepa y Pepe, ¿no? Os la he pinchado aquí. Me parece interesante leer escuchar cómo Pepa cae en las redes del circuito de la violencia. Como digo, os lo pincho. Avanzo porque creo que otra de las barreras que tenemos que revisar en el sistema educativo antes de poner en marcha ese modelo coeducativo tiene que ver con nuestros propios perfiles y tiene que ver con los nuevos perfiles que estamos formando en la Facultad de Educación de Ciudad Real. Se localiza en los perfiles de los y las docentes, ¿no? Yo quiero hacer una autorrevisión y de verdad que la hago muchísimas veces cada vez que salgo de clase. No penséis que porque hablo fluidamente de la coeducación soy exactamente perfecta. Yo caigo en las trampas del sistema patriarcal. Como docente, a veces me espanto de la expectativa que pongo y soy indulgente conmigo y me perdono porque hago cosas mal desde el punto de vista incluso rozando el sexismo a veces, ¿no? Y esto tiene que ver con que no soy consciente o tiene que ver con que el sistema patriarcal está constantemente mandándome mensajes. Pues seguramente con esto es segundo, ¿no? Pero lo que sí tengo muy claro es que tengo que seguir formándome y que tengo que seguir compartiendo. Y lo que tengo muy claro es que los perfiles de los y las docentes somos una bujía fundamental para poner en marcha el motor del modelo coeducativo. Y no tengo por menos que hacer visible esta tarde aquí una precariedad que tenemos en los planes de formación inicial docente. No existe competencias estructuradas con contenidos potentes respecto a la educación en sexualidad y el principio de igualdad. No lo hay, no la hay. Hay algunas competencias sobre el principio de igualdad de manera transversal y ya sabemos lo que pasa con la transversalidad. No es una competencia general, no es una competencia total y absolutamente estructurada. Y ahí quienes estamos poniendo mucho somos las profesionales implicadas, militantes, que hacemos huecos en nuestras asignaturas, como no podía ser de otra manera, para implementar. ¿Y por qué diréis la educación de sexualidad? Porque entendemos que es fundamental traer la sexualidad al aula y al perfil del docente, más allá de la perspectiva que tiene que ver con la genitalidad y con las relaciones íntimas. La educación en sexualidad es, como dice la Organización Mundial de la Salud, un aspecto integral de nuestra vida. Nos acompaña en todas las dimensiones. Es un aspecto que recorre desde nuestra ideología hasta nuestra espiritualidad, hasta nuestras formas de estar y de ser y de concebirnos y de concebir al otro. No podemos seguir creyendo que este tema de la sexualidad es un tema que asaltamos desde lo íntimo y desde lo privado. Hay que romper esa barrera. Tenemos que hacer de la educación en sexualidad algo público. No podemos seguir trayendo la sexualidad a nuestras aulas, a nuestras instituciones,
desde la complementariedad. Está muy bien que los expertos y las expertas nos acompañen, centralicen la información, pero tiene que ser la educación en sexualidad una parte de nuestro discurso, porque somos sexualidad, no nos queda otra. Y porque si hablamos de educarnos en sexualidad, tendremos que empezar ya a denunciar que en cuanto a las relaciones íntimas que muchos adolescentes y menores empiezan a tener, se basan en la pedagogía de la pornografía. La pornografía hoy es la pedagogía de las relaciones sexuales. Y así lo ha desvelado hace muy poco tiempo un informe que ha publicado también para el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha el compañero David Kaplun y también la compañera Paula Roldán, que hacen alusión a cómo los jóvenes universitarios trabajan desde los dispositivos de nuevas tecnologías, trabajan y se alfabetizan, mejor dicho, en relaciones sexuales a partir de la pornografía. Y esto crea conocimiento, y esto crea pensamiento, y ese pensamiento genera actitudes y sobre todo comportamientos desigualitarios, y algunos de ellos rozan la violencia y hacen violencia. Por eso apostamos desde el grupo de investigación, y por eso me he permitido autocitarnos a Rosa Marí y a todo el grupo GIES, el libro al cual también ha hecho alusión Eugenia, porque ahí damos claves de cómo implementar la educación en sexualidad en los docentes, en los perfiles de los docentes. Bien, hasta aquí no sé si se me va siguiendo el discurso para pasar a la segunda parte de la exposición. ¿Se me va siguiendo, Eugenia? Sí, perfectamente, pero si en Vale, este momento alguien quiere decir algo hasta por aquí eso, o después al final, como prefiráis, pero si alguien tiene algo que apuntar, eh, perfectamente se puede levantar el micrófono. Me ha encantado lo de la militancia coeducativa, ¿eh? bueno, si queréis puedo avanzar un poquito para seguir dando claves y luego pasar a la parte de estrategias, ¿no? Que os invito a que revisemos. Pues mirad, tenemos que revisar el currículum oculto, que opera de una manera silente pero muy determinante. Como dice Fernández Enguita, que es un sociólogo de la educación, el currículum oculto tiene que ver con las normas, las actitudes, las expectativas, las creencias y las prácticas que se instalan de forma inconsciente en las estructuras. Yo sigo con las estructuras del sistema de las instituciones escolares, ¿no? Y cuando hablo de estructuras se me viene a la cabeza los pilares, se me viene a la cabeza sobre lo que se sostiene espacial y curricularmente la institución educativa, ¿no? Todo ello genera enseñanzas de género que están sesgadas por las cuestiones sexistas y sexuales. Quiero llamar aquí la atención sobre todo lo que comunicamos como docentes, y ya hay estudios que lo vienen revelando hace mucho tiempo, ¿no? Nuestras formas de entrar al aula, nuestras formas de comunicarnos a través de nuestra comunicación verbal, no verbal, nuestra forma de vestirnos, lo que comunica nuestro cuerpo, lo que comunica el cuerpo de nuestros alumnos y alumnas, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Sé que el encargo de esta tarde es muy grande, pero es la manera de aportar algo nuevo. Por tanto, el currículum oculto hay también que manejarlo junto con el currículum explícito. ¿Qué nos dice el currículum explícito? Pues el currículum explícito nos dice, y voy a esos códigos culturales a los que nos animaba a supervisar Milagros Rivera. Hay que supervisar los libros de texto, que siguen siendo la principal herramienta de transmisión de conocimiento, y que es un conocimiento androcéntrico, y que es un conocimiento que, aunque se han dado pasos, porque salió hace años una normativa para hacer de los libros de texto instrumentos y herramientas de difusión de conocimiento más igualitarios, siguen sin incorporar las aportaciones femeninas. Y yo voy a dar un paso más esta tarde. Siguen sin incorporar las aportaciones
de otras identidades sexuales. Se nos olvida cuando hablamos de coeducación, y esta tarde no solamente voy a hacer referencia a las mujeres y a los varones, sino también a todas aquellas identidades que incluso muchas de las personas que nos rodean no se sienten ni mujeres ni hombres, sino todo lo contrario. También en las identidades que tienen que ver con lo trans, hay aportaciones ya científicas, hay aportaciones desde estas identidades. ¿Por qué no se recoge todo esto en los libros de texto? ¿Por qué no se recoge la diversidad en su más amplio sentido y en su más amplia dimensión? ¿Por qué no se recoge, por ejemplo, la discapacidad? ¿O por qué no se recoge la vejez? ¿O por qué no se recogen las otras etnias? En definitivo, los libros de texto están haciendo cambios, pero no son cambios todavía sustanciales ni sustantivos. Deberíamos ser, en este sentido, más reivindicativos y denunciar más, ¿no? Planteémonos qué aportaciones hay en los libros de texto que manejamos, quién las hace, quién firma. Por ejemplo, algo tan sencillo como el diseño de las portadas de los libros de texto. ¿Quién ocupa los espacios centrales de las imágenes? ¿Qué cantidad de varones, de mujeres, de personas trans, de personas sin etiquetas de género femenino, masculino, qué número están representados en los libros de texto? Hablar de coeducación también es hablar de esto. ¿Qué lenguaje se utiliza en los libros de texto? Yo creo que aquí tenemos nuestro rincón de libertad de cátedra, que no de libertinaje, para poder transformar, para poder aportar. Yo no digo que borremos con Tipex, pero sí digo que aportemos nuestra militancia para coger esa unidad didáctica o esa sesión planificada en un momento determinado, invertir tiempo en casa. Esto implica mucho tiempo, compañeros y compañeras, esto implica mucho trabajo, pero merece la pena, para ampliar, para complementar el libro de texto. Ya sé que tenemos que hacer mucha burocracia, mucha tecnocracia, pero tenemos que poner en nuestras prioridades estas revisiones para instalar este modelo. Un modelo que primero hay que deconstruir desde lo patriarcal. Yo creo que también nos tenemos que plantear, lógicamente, el papel que desempeñamos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué principios y valores tenemos? ¿Por qué no decirlo? A mí me gusta esto de la igualdad, pero no estoy bien formado. A mí me gusta esto de la igualdad, pero me registro y tengo una interacción con mi alumnado desde la distancia. Bueno, registrémonos qué papel estamos desempeñando en todo este principio de igualdad. Insisto, somos la correa de transmisión, somos el patrón que tenemos que ponernos en el epicentro de la institución educativa. Yo creo que necesitamos revisarnos y sobre todo revisar también las relaciones que se producen entre los alumnos y las alumnas. Seamos observacionales, seamos antropólogos de aula. Yo creo que esto también hay que aportarlo, ¿no? Hay que asumirlo, hay que asumirlo. Hagamos etnografía de aula. ¿Cómo se relacionan nuestros alumnos y alumnas cuando yo les digo espontáneamente, les digo que trabajen en grupos y en subgrupos y que se agrupen espontáneamente quienes se agrupan? ¿Cómo se tratan entre ellos? Cuando hay espacios de relación fuera del aula, porque claro, yo me estoy centrando mucho en el aula, pero en los procesos de enseñanza-aprendizaje informales también cuentan, en los pasillos, en la cafetería, si hay en vuestras instituciones educativas, en la espera para entrar al centro. ¿Cómo se relaciona ese alumno con la comunidad educativa, con el contexto educativo? ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se miran? ¿Cómo se abrazan? ¿Se abrazan alguna vez? En los discursos de las tutorías, que son espacios donde podemos trabajar muchas cosas y extraer datos cuando hay un conflicto, ¿tienen incorporado el discurso del amor, el discurso de la cultura de paz, el discurso del perdón? Todo esto que parece como muy repipi
lo tenemos como necesario, pues es necesario, ¿no? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo nos relacionamos entre ellos y con ellos y ellas, ¿no? Bien, vamos a también registrar estos códigos culturales. La orientación de los estudios en lo profesional yo creo que condiciona mucho, ¿no? El qué decimos en el aula y cómo nos presentamos y cómo nos representamos para condicionar sobre todo en los cursos de secundaria, ya en bachillerato, dirigir, ¿no?, a unos y otras a qué campos específicos. Mirad, nosotras desde la Universidad de Castilla-La Mancha hemos puesto en marcha, en torno a esto que estamos diciendo, un proyecto de investigación que se llama Mujeres Ingeniosas, la ingeniería en femenino. Y la llevamos a cabo, este proyecto de investigación financiado por el Ministerio, concretamente por la FECIT, llevamos a cabo desde la Facultad de Educación con la Facultad de Ingeniería. La IP, la investigadora principal, Gloria, está en Ingeniería y nos pidió a la Facultad de Educación que pudiéramos echar una mano para bueno, llevar a cabo este proyecto en los institutos y en las escuelas. Encantados de acercarnos a Albacete con nuestra exposición, donde lo que ponemos en marcha es muchas actividades para aumentar la vocación de las mujeres hacia el ámbito de la ingeniería. De la ingeniería, a ver si puedo abrir un momento el vínculo para que veáis. Maite, el vínculo está en el chat si quieres, que lo he puesto yo. Directamente Perfecto. si vas al chat pueden abrirlo también. Voy poniendo Pues, todos los enlaces. vale, pues muchísimas gracias por la ayuda. Si veis ese vínculo, si lo abrís, os lleva a una información y a la página que hemos hecho sobre mujeres ingeniosas, la ingeniería en femenino. Como digo, de lo que se trata es de ir a, una de las muchas actividades que tenemos, es ir a los colegios de primaria y también a los institutos para presentaros actividades y referentes de mujeres ingenieras que han hecho aportaciones desde los distintos ámbitos de la ingeniería, pero aportaciones sociales, con un fin social, ¿no? Y ahí yo me empeñé muchísimo, no solamente en traer a los referentes estadounidenses, a los referentes ingleses, también a las mujeres, por supuesto españolas, pero más concretamente a las primeras ingenieras en este país que se formaron en la Escuela de Ingeniería de Almadén, porque me parecía que eran como aquellas pioneras, ¿no?, que abrieron camino. Nosotras nos movemos con una exposición que, bueno, pues la tenéis ahí un poquito más abajo, donde hemos caricaturizado a Emily Warren, a María de Soria Santa Cruz, bueno, pues eso, a las pioneras de los estudios de ingeniería, las hemos caricaturizado en un panel, hemos contado sus historias personales, sus recorridos vitales y también académicos, y viajamos no solamente con los paneles, sino también con vitrinas, donde enseñamos cuál ha sido la aportación y qué materiales han utilizado, ¿no? Entonces, bueno, lo pongo, como digo, a disposición, ¿de acuerdo? Bien, voy cerrando para ir avanzando, y es una forma de ayuda también para ir generando discursos, referentes y propuestas. Bien, después de dar vueltas a qué es lo que podemos seguir modificando, pero previamente analizando, me pareció muy interesante, ¿no?, también que revisáramos la fisionomía de nuestras aulas y de los espacios educativos, y que pensáramos en clave de arquitectura coeducativa. ¿Vivimos en espacios coeducativamente pensados, coeducativamente organizados y diseñados? Pues casi que no. Pero tenemos la posibilidad de traer
a nuestro rincón de aula o de laboratorio, lo que ahora se llama ese paradigma, ¿no? Yo inglés soy malísima. Bueno, voy a pronunciar como pueda, el paradigma del design thinking. Bueno, pensamiento de diseño. Pensamos en los diseños en los que nos movemos, generamos distintas fisionomías de aula para crear también espacios de encuentro y que sean más igualitarios. Nos hemos fijado dónde se sientan las chicas y los chicos en el espacio de aula. ¿Tenéis representantes de alumnos y de alumnas en vuestras aulas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las delegadas, los subdelegados? Yo dejo aquí una anécdota que me parece un suceso. Todavía en la Facultad de Educación de Ciudad Real, en primero de infantil, donde el 95% del alumnado que tenemos es femenino. Esto es, tenemos sentadas 80 alumnas y 3 chicos, el delegado es el chico. Hombre, Maite, pero qué antigua, ¿no? Eres, pero no pasa nada, si lo hemos votado entre todas, pero cuando preguntas por qué el chico y no vosotras, no hay argumentos, porque sí, y los argumentos son muy antiguos. Esos sí que son antiguos los argumentos, porque yo no sé, porque no voy a ser capaz, porque me da vergüenza. Quiero decir, todo esto hay que sacarlo a la luz, hay que teorizarlo para poder cambiarlo. Si no lo teorizamos, no lo vamos a poder cambiar. Lo que os animo es a una cosa importante y es que cambiéis la fisionomía de aula. Eso interpreta que el espacio es vivo, eso interpreta que el espacio es participativo, eso interpreta que el principio de igualdad puede fluir en un momento determinado, porque el principio de igualdad fluye cuando se deja espacio, cuando se potencian culturas dialógicas, de hablar, de sentir, de reconocerse, de mirarse, ¿no? Puse un enlace esta mañana que me ha parecido muy, muy interesante y que la compañera lo está también poniendo en el chat, de una arquitecta que, como digo, la he rescatado esta mañana, que se llama Rosanne Bosch, y que explica todo esto, explica por qué es tan importante. Ella no habla de fisionomía coeducativa, pero sí habla del diseño del pensamiento de diseño, perdón, del paradigma del pensamiento de diseño. Y argumenta muy bien en ese vídeo de 4 minutos que si los diseños se piensan en clave de espacios donde movernos, donde reconocernos, donde intercambiar, la creatividad surge. Y nos hace falta mucha creatividad, ¿no? Por eso también os animo a que veáis este vídeo. Y también la siguiente noticia, las experiencias de los patios en igualdad, de los patios donde fomentan la igualdad. En esa noticia también hay un pequeño vídeo donde todo esto se practica, ¿no? Como digo, esta tarde quería daros herramientas. Se extinguen cada vez más los patios futbolcéntricos, donde el centro del espacio, que es un espacio público, que es un espacio a compartir, lo ocupa el fútbol y todo lo que ello implica. Implica masculinidades potencialmente impulsivas, donde la competitividad es lo que gira en torno al juego, donde se buscan ganadores, donde a las chicas les cuesta todavía introducirse o que las dejen introducirse. Quiero decir, aporto también, ¿no?, estas experiencias de patio, de colegio, para que las vayamos introduciendo poco a poco en nuestras instituciones educativas para poder hacer de la institución un modelo de escuela o de instituto coeducativo. También os animo a que registréis el lenguaje escrito, el lenguaje icónico, el lenguaje fotográfico, el lenguaje corporal. He descubierto hace poco a la compañera de la Universidad de Málaga, Susana Guerrero Salazar, que es experta en las cuestiones del lenguaje. Ella, en ese enlace que también os dejo, que es muy, muy cortita, una noticia donde habla muy claramente del sexismo en el lenguaje, del por qué hay que cambiar, etcétera, etcétera. He rescatado, como digo, de este documento la siguiente frase:
se ha llegado a la conclusión de que el sexismo no radica en la lengua española, sino que su uso es sexista. Yo tengo muchísimas diferencias con los compañeros con O de masculino del Departamento de Lengua y Literatura de la Facultad de Educación. Lo digo ahora con una sonrisa, pero he sido ridiculizada y he sido casi, bueno, la palabra maltrato me parece muy grande, pero como una ya peina canas, aunque se tiña el pelo, yo me atrevo a decirlo porque con retrospectiva fue un peso muy grande para mí entrar en la Facultad de Educación y tener que pelear que me quitaran de la puerta del despacho la palabra profesor. Estoy hablando del 2006. Y que se cambie en la Facultad de Educación el lenguaje administrativo que tenga que ver con la representación de todos los que somos. Todo era masculinizado. Ha costado mucho porque no hemos tenido plan de igualdad en la universidad. Se acaba de aprobar el primer plan de igualdad. Y ha costado mucho tirar de leyes, y ha costado mucho cambiar la dinámica, la tendencia. Pero lo que sí les digo yo ahora a mis compañeros, que bueno, pues me van queriendo un poco más, ¿no? Yo no quiero que me quieran, yo quiero que me respeten. Si me quieren mejor, pero si no, bueno, ellos se lo pierden. Sí que les digo, compañero, es que claro, me dicen, Maite, es que tú lo que nos propones es desdoblar el lenguaje, bastante tenemos, con teorizar, con hablar, con... Claro, sí, pero a que si el desdoble del lenguaje para decir niño, niña, alumnado, es ampliar el lenguaje. Aunque a que lo ampliamos para decir spoiler, ¿no? Me está saliendo spoiler. Esto en una junta de facultad salió hace poco, ¿no? Porque hay que ver qué bien queda, ¿no? La palabrita que tiene que estar de moda. Bien. O cuando hemos incorporado el lenguaje en red, ¿no? Cibernético, tecnológico, software. Bueno, todo esto no nos cuesta ningún trabajo. Ahora bien, cuando tenemos que desdoblar para ser más inclusivos, eso ya nos cuesta más trabajo. Bueno, pues estos ejemplos son los que tenemos que acercar para dejar en evidencia aquellos que son reticentes a la hora de crear el mundo, porque el lenguaje nombra al mundo y el mundo no es solamente masculino. Hay muchas masculinidades, afortunadamente, y hay muchas feminidades, ¿no? Afortunadamente, muchas identidades también sexuales. Donde sí hemos avanzado, no sé si lo sabéis, tiene que ver con los cargos de responsabilidad, el reparto de los cargos de responsabilidad, ¿no? Ahí también, si pincháis, comparto una noticia de hace un par de añitos. Las mujeres representan la mayoría del profesorado y de los cargos directivos en la enseñanza no universitaria. Esto también creo que es a tener en cuenta y es a volver, ¿no? A volver una y otra vez a este titular. Aquí pone el valor de coeducar. Yo creo que también algo estaremos haciendo bien. A mí hay un compañero que me dice, Maite, es que las mujeres, claro, luego se os ofrece y nos gusta el poder. Yo le digo, no, no, compañero, no nos gusta el poder que muchos varones nos muestran como el que tiene que ser, el que tiene que... ¿A ti te gusta el poder? Y yo digo, yo sí, a mí sí me gusta el poder. A mí sí me gusta el poder porque yo el poder lo entiendo como capacidad de influencia y capacidad de proacción. Bueno, pues intentemos también generar discursos más amables para la conquista del poder. Bien, he hecho un poco el diagnóstico y he mirado, ¿no?, con lupa todos aquellos códigos culturales para deconstruir, y ahora necesito construir, necesito implantar el modelo. Proceso lento, complicado, complejo, que no se hace de un día para otro, que hay que poner la semillita para que vaya creciendo la planta, pero yo me veo en el compromiso de generar propuestas para introducir el modelo. Y el modelo lo tenemos que crear nosotros y nosotras con la ayuda de compañeras como Cristina y como Eugenia. No podemos hacerlo en soledad, lo tenemos que hacer en comunidad. Y cuando miro a ellas, inciso, estoy diciendo que el sistema educativo por sí solo a veces no puede. Si bien es cierto que mi labor aquí es hablar de coeducación en el sistema educativo y en la formación de profesorado, y sé que por aquí también hay alumnas y alumnos, os digo que somos una bujía fundamental para poner en marcha, lo vuelvo a repetir, el motor del modelo coeducativo. El maestro y la maestra somos agentes clave, ¿no?, para introducir
saberes sobre coeducación. Fijaros que digo saberes y conocimientos, ¿no? Y digo que necesitamos formarnos de manera muy específica. Nosotras en la Facultad de Educación, y digo nosotras, señalando un grupo de compañeras, 2 veces al año, aprovechando las efemérides, traemos a expertas para que nos eduquen, para que nos sigan formando y para que nos traigan prácticas, buenas prácticas sobre este tema. Os presento a María Moreno, que no sé si la conocéis, si tenéis la oportunidad de escucharla y traerla a espacios como este, yo la traería. Porque María Moreno cuenta con mucha desdramatización, pero a la vez con drama, ocurrencias, pero también evidencias y progresos que se hacen en el sistema educativo. Ella es una de las ideólogas del proyecto Programa Escolae en la Comunidad de Navarra. También os he puesto el enlace al final de la presentación porque creo que es fundamental tener Escolae como referencia. María Moreno nos acompañó en la última actividad masiva que hicimos de formación de profesorado en la Facultad de Educación, fue como el 9-10 de marzo del 2020, ¿no? Estamos ahí rozando. Y la verdad que os la presento porque ella estaba totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que nos dicen estos autores. Somos nosotros quienes tenemos que empezar a reformularnos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se implanta también el modelo coeducativo? Bueno, yo he traído aquí un catálogo de pedagogías que estamos teorizando y describiendo las compañeras Irene, Virtudes y yo en un capítulo que va a salir en una obra colectiva y que pasaré también a las compañeras cuando esté publicado en el 2022 al principio. Nosotras nos hemos atrevido a empezar a publicitar el catálogo de pedagogías. Pedagogías se llaman críticas y decoloniales. Esto es, para no seguir teorizando mucho. Empezar a generar en clase prácticas y en el sistema de la institución que tenga que ver con el cuidado, el autocuidado y el buen trato. Pedagogías de las resistencias ante violencias y los discursos de odio. Pedagogías de los cuerpos y de los lenguajes. Pedagogías comunitarias, dialógicas, participativas. Pedagogías situadas. Pedagogías ecosociales y ecofeministas. Un modelo coeducativo sin que tenga el soporte teórico de estas pedagogías nos parece imposible. ¿Qué más cosas hacer? Pues a nivel de aula. A nivel de aula voy a proponer actividades, que generéis actividades en cualquiera que sea vuestras áreas de conocimiento en 2 direcciones. Una, en la que las chicas continúen una labor de superación, de empoderamiento de su rol de género, con otros códigos culturales diferentes, pero siempre que esas actividades devuelvan que las alumnas están dispuestas, y si no ya les ayudo yo, a tener más cota de autonomía y de libertad. Haciendo, por otra parte, una revisión crítica en el aula sobre las masculinidades hegemónicas, proponiendo modelos alternativos de masculinidades. Y yo ahí me agarro mucho a lo que nos enseña Octavio Salazar en ese libro, que nos da también claves y propuestas prácticas, el hombre que deberíamos ser. Para ir agilizando un poco a nivel de aula, también os propongo crear e introducir cuerpo teórico, conocimiento científico. Y ahí sí que me parece fundamental que leamos, que acudamos a foros, a eventos. Os voy a proponer uno que se lleva a cabo anualmente, es un Congreso Nacional de Coeducación en el mes de octubre, además hace los sábados, en la en la Universidad Carlos III de Madrid, y donde están los referentes de coeducación llevando prácticas, exponiendo experiencias. Me parece que el conocimiento científico que se dispensa en foros como ese es importante, ¿no?, traerlo al aula. Introduciendo la perspectiva de género en los elementos nucleares del currículum cuando me pongo a programar. ¿Qué falta? Referentes, aportaciones, hago actividades. En esta actividad creo grupos mixtos pero coeducativos. Hago hablar a tal alumna que hace mucho tiempo que no habla. Le dejo la responsabilidad a tal alumno para que traduzca ese poder que tiene en otro mucho más amable. En definitiva, incluir en los elementos nucleares del currículum la perspectiva de género. Trabajando en el diseño de materiales curriculares inclusivos.
aportando la mirada de las identidades de género, con equilibrio icónico de referentes y aportaciones sociales, culturales y, por qué no, femeninas. También, fundamentalmente, empezar a relacionar la coeducación con la superación del binarismo y con la perspectiva de otras identidades sexuales o la descentralización de la heterosexualidad. No da tiempo, pero yo sí que revisaría mucho ese segundo enlace donde la compañera Mercedes Sánchez Sainz habla de las pedagogías críticas y de cómo llevarlas a cabo en el aula. Ella tiene, junto con Melanie y junto con otras compañeras, muchos materiales colgados en red. Por ejemplo, el último que ha servido de unidad didáctica para primaria y también tiene algo para secundaria, El mundo raro de Mermel, ¿no? Bueno, lo dejo ahí para que indaguéis y lo podáis replicar en las aulas. A nivel de centro, ¿qué hay que hacer? Pues recoger como seña de identidad la coeducación en el mapa de los documentos programativos. Yo puedo hacer muchísimas cosas en el aula, pero si después en el proyecto educativo de centro no hay una finalidad de cultura de centro donde se recoja el principio de igualdad y la coeducación, pues poco o nada vamos a avanzar. Pensando en una organización educativa con otra lógica, una organización escolar y de aula en orden a patrones más inclusivos, más participativos, ¿no? Y analizando las relaciones relativas a la interacción persona-contexto. Y ahí sí que os animo a que indaguéis en Escolae, ¿no? Para saber cómo se hace. Y experiencias también que estamos llevando aquí en Castilla-La Mancha, con el aprendizaje servicio en los colegios de Ciudad Real. Bueno, pues en definitiva se están llevando a cabo experiencias interesantes para extender el modelo y hacer modelo también más allá de las puertas del colegio o de la institución. Bueno, quiero concluir porque me he dado cuenta que son las 7:15, igual me he ido de los 40 minutos y también quiero escucharos y dar pauta, ¿no? Concluyo con nuestras ideas. Finalizo diciendo, trabajar por la coeducación desde una perspectiva feminista, eludir trabajar solo desde la categoría del contenido transversal. Esto ya no funciona. Incluir la coeducación como parte de los objetivos concretos. Si hace falta, tenemos que hacer un plan de igualdad, se hace en el centro. Conceder los tiempos y espacios didácticos necesarios en las sesiones teórico-prácticas. Si no avanzamos más en lo que nos dice el currículum, estamos avanzando más en coeducación. Y eso de verdad urge. Y retirar del ámbito de lo opinable los contenidos relativos a cuestiones coeducativas para ser traídos al campo de lo científico. Esto es, hagamos investigación, contagiémonos de las prácticas coeducativas, ¿no? Os sigo dejando recursos, no solamente el libro donde planteamos estrategias. Aquí tenéis un monográfico que se llama El largo camino hacia la coeducación, un monográfico donde se reúnen textos teórico-prácticos para seguir aprendiendo y para pensar en un mundo coeducativo educativo posible. Y también, como os decía, Clavico, el evento, que no sé si lo vamos a ver en pantalla, sobre los congresos internacionales y antes que era nacional e internacional sobre coeducación, donde están los mejores, los que más saben. Arconada, Marina Subirats, Amparo Tomé, Elena Fernández Treviño, teorizando y trayéndonos al campo de la práctica, la teoría, y al campo de la buena práctica, lo que está funcionando. Y luego muchos compañeros y compañeras vuestras que hacen cosas interesantísimas. Y yo estoy segura que vosotros y vosotras también las hacéis, ¿no? Pero bueno, dejaba este enlace también para que podáis sumaros a este congreso, que son los sábados de octubre, ¿no? Cada año. Bueno, yo dejo aquí mi email, dejo aquí de hablar, de teorizar, de acercaros la práctica, recursos y herramientas. Espero que el seminario haya sido también práctico, optimista, que creo que lo necesitamos, y si hay tiempo para escucharos y para aportar vuestras miradas, ¿no?, a este tema en los 10 o 15 minutos que nos quedan. Bueno, poco más. Yo no quiero hablar mucho más, ¿no? Igual muchas cosas las tenéis escuchadas, oídas.
pero como digo, la conclusión es tenemos que ir a modelo de escuela, de institución y no a práctica concreta, a transversalidad, a valores, ¿no? Yo traigo todo esto, que como el PowerPoint me ha guiado en mi discurso, soy una creída de que estas cosas pueden pasar y que estamos en el camino para que pasen, ¿no? Bueno, me callo y os doy las gracias por la escucha. Espero no haber sido muy pesada. Bueno, para nada, gracias, Maite. Nos gustaría desde luego, ¿no, Cristina? Conocer la experiencia de las docentes que tenemos, sobre todo de la provincia de Albacete, que nos acompañan esta tarde y que de alguna manera, bueno, pues que compartieran contigo y con todas nosotras su experiencia en el aula, ¿no? Y cómo han llevado a cabo en muchas días sus planes de igualdad, que me consta que algunos institutos y colegios los están llevando a cabo. Y bueno, pues os damos la palabra, compañeras y compañeros. Hay mucho que decir, ¿eh? Yo creo que, y si no, pues aportamos miradas, que seguro que cada uno desde su campo y desde su experiencia personal, profesional, pues tiene mucho que decir. O incluso se me puede contradecir e interpelar, ¿eh? Y deconstruir, o sea, no sé cómo deciros, que son aportaciones. Me parece que hay una mano. Teresa ha levantado la mano. Teresa, si quieres. Buenas. Mira, yo a lo que asisto en los últimos, pues no sé, un par de años, y que me parece bastante preocupante, es que parece haber como una saciedad entre el alumnado en cuanto a, pues bueno, sobre todo lo que hacemos son charlas, ¿no? A los recursos que se les ofrecen, ¿vale? Entonces, muchas veces te dicen, ay, otra vez de igualdad, otra vez vamos a hablar de esto y tal, y es algo que me preocupa. Porque claro, tampoco me parece que tengan una charla al año, por ejemplo, que a veces ni eso, porque las organizamos por cursos y tal, pues tampoco me parece tanto, ¿no? Pero claro, luego celebramos o hacemos actividades para el día 25 de noviembre, para el 8 de marzo y tal, y creo que igual tienen la sensación de que siempre estamos tratando estos temas y es eso, que no lo entienden como pues que es algo que tenemos que tratar y que nos sirve para nuestra vida cotidiana y para nuestra vida, sino que les parece o bien algo académico más, o bien pues como que ya está otra vez con el mismo tema. Mira, Teresa, coincido plenamente contigo. Por primera vez mañana, después de 15 años en la Facultad de Educación y de 10 organizando todos los años una actividad para 25N, he decidido no hacerlo. ¿Y sabes por qué? Por esto mismo. Y porque creo que podíamos hacer otra estrategia. A ver qué te parece. Efectivamente, llega el día D y yo lo creo necesario, ¿eh? O sea, yo creo necesario la celebración de la efeméride, o sea, me parece sustancial. Pero hay mucho bombardeo, o sea, el alumnado. ¿Y por qué el alumnado lo toma como bombardeo? Porque no lo tiene integrado. No quiero hablar de todo y todas, pero vamos a hablar en genérico. Yo cambiaría la estrategia, lo iría incorporando todos los días al aula, en mi discurso. Entonces, yo mañana el alumnado me va a decir, Maite, no, lo estamos haciendo todos los días. Y lo que voy a hacer va a ser micrófono y hacer micrófono abierto. Entonces, creo que si lo incorporamos todos los días y llamamos la atención todos los días, sin hacer algo destacado, sino integrado, puede ser que el alumnado se sienta menos interpelado, porque el alumnado se siente interpelado. Y yo creo que hay dentro de esa masa social de alumnado, a ver, sin culpabilizarles, ¿vale? Hay ciertas personas, ciertos grupos que al no tener estrategias y herramientas se sienten desubicados. Otra vez vienen a echarnos la bronca, otra vez vienen a decirnos lo que tenemos que hacer. Las pesadas de... Entonces, yo creo que cambiaría la estrategia. Para eso ya están los medios de comunicación, los ayuntamientos. No digo que no se celebre, pero sí lo que digo es que vayamos incorporándolo al aula
diariamente, poco a poco, ¿no? No sé si he dado algunas claves para ir haciéndolo, ¿no? Por ejemplo, yo hay una cosa que no hago ya mañana, y es que ni el día 8, yo no me he visto de morado, yo particularmente. No porque no me gusta el morado, pero es que me he visto muchos días de morado. Y voy o sea, quiero decirte, incorporémoslo como una rutina. Claro, esto a lo mejor es muy complicado hacerlo, pero tenemos que hacer el esfuerzo porque si no creo que también lo que estamos provocando es el efecto rebote. Y esto que no me oigan, por ejemplo, que no me oiga mi decano, ¿no? Mira, Natalia también quería hacer alguna aportación. Natalia y luego Iván Diso. Muy buenas. Coincido, por supuesto, gracias por tus palabras, Maite, porque han sido muy acertadas y para nada cansinas, que si te preocupaba eso. Pero coincido con la respuesta que le has dado, Teresa, porque también coincido con Teresa con esa sensación que se percibe en el aula. Y realmente únicamente venía a aportar algo que supongo que percibís todos y todas en el aula, y es que tanto muchísimos compañeros docentes de todo el claustro sienten ese rechazo o esa evasiva a otra vez esta celebración, inclusive también en la sociedad en la que estamos, no solo es en el claustro docente, sino que en casa, pues probablemente digan, hoy otra vez os anda una charlita porque la violencia de la mujer. Pues es que es normal que los chicos y chicas beban esos mensajes, los interioricen y cuando llegamos los 4 o 5 que somos un poquito más revolucionarios o revolucionarias en el aula o en el conjunto del claustro, pues no nos miren con buenos ojos al fin y al cabo. Las gafas violetas no las tienen puestas. Entonces es una necesidad totalmente necesaria, o sea, claro, necesidad necesaria. Es una necesidad que la necesitamos diariamente, pero además no solo tiene que estar en las aulas, es que tiene que estar en la sociedad como tal. Si conseguimos poquito a poquito, dejando nuestro grano de arena y además, como bien estabas indicando, Maite, quizá aportamos mucho más en el día a día que celebrando efemérides concretas y dándole tanto bombo, porque hay mucha gente también que celebra esa efeméride, pero luego no lo practica en el día a día. Y realmente eso hace, como comentabais, el efecto rebote. Es que sí, yo hoy me he visto de morado, voy, me sumo a la causa, parece ser, pero luego mañana sigo actuando con desigualdad, la equidad no la mantengo y entonces, pues es que es preocupante. Y estamos en un momento de cambio social total y absoluto, pero que va a ser difícil y simplemente tenemos que tener mucho más ánimo aún para luchar más fuerte. Bueno, yo si me permites, Natalia, con todo el cariño del mundo, te invitaría a que te autopienses de otra manera. Tú no eres revolucionaria, eres implicada y esto no es una lucha, esto es un proceso amable donde nos encontramos las que queremos que esto sea de otra manera. ¿Sabes qué pasa? Que yo también veo, y retomo una parte de la charla de hoy, que también veo que a ver, ¿cómo lo digo? Sí, el currículum se trufa en determinados días con complementariedades. La charla, el dibujo, la celebración. Entonces, si hubiese una asignatura totalmente obligatoria, y lo digo, en primaria, en secundaria, en todas las facultades, en todas, no solamente la de educación, estaríamos menos sobrecargados todos y todas. Quiero decir, es que quien te habla llega al mes de octubre y es que no sé si coger el teléfono. Estoy parodiando, ¿vale? Porque una charla, un taller, bueno, yo a veces le digo a quien habla conmigo, ¿te importa que sea en enero? No, porque, o sea, es que hay que cumplir con un protocolo institucional. Y yo creo que nos deberíamos de empezar ya a plantear la desaturación institucional.
A ver, esto lo digo con mucha precaución, ¿de acuerdo? Porque pareciera como que yo no quiero la celebración. Yo lo que quiero es que sea sostenible en el tiempo y hablando de las instituciones educativas, que sea sostenible en el currículum y que forme parte de la agenda política educativa pública. Yo es eso lo que quiero. Y así todas estas cuestiones, porque al final, también te doy la razón, se convierte en una lucha. Me tengo que poner el chubasquero todas las mañanas para que me escurra todo lo que se dice sobre mí y coger la lanza para ir luchando con unos y con otros para hacerme el hueco y que no me vean la rara. Claro, si todo esto se integrara de una manera mucho más sostenible, pues todo el mundo estaríamos más conformes, estaríamos más felices con este tema. Bueno, no sé si te he contestado, pero me callo porque seguro que quieres seguir hablando. Iván, si quieres, por favor. Buenas, ¿se me ve, se me oye, se me? Ok, vale, buenas, ¿qué tal? Vale, nada, pues la verdad que he disfrutado mogollón tu charla, Maite. Nos conocemos yo creo que de magisterio, ¿verdad? Del Sáhara y toda la cuestión. Bueno, simplemente Seguro que comentar... sí, Iván, no te reconozco, pero si tú me conoces a mí, yo también a ti. Sí, bueno, con Discúlpame. Felipe y demás. Ah, Vale, vale, genial. vale. Todo bien. Mira, una cosilla, nosotros estamos también, bueno, llevamos ya 3 años interviniendo con Inciso, con un proyecto que se llama Nuevas Miradas, todo el tema de nuevas masculinidades y a través del rap, el juego con la palabra y tal. Y bueno, a mí personalmente, pues este año sí que nos ha preocupado un poquitín un tema, porque estamos hablando del tema del alumnado o la reticencia que puede haber a nivel general del hecho de, bueno, pues de asistir a este tipo de charlas o como que a lo mejor el tema puede ser ya muy cansino, bueno, este tipo de cosas que estamos comentando, ¿no? Y no sé si os habéis topado, las compañeras, compañeros, o tú en este caso, Maite, con la figura del objetor de conciencia respecto al tema de género en los institutos. Pues nunca nos había pasado y este año precisamente en un instituto, pues las compañeras, o sea, por un lado teníamos un grupo como un equipo de orientación súper chulo, súper maravilloso, que con un plan de igualdad, con delegados y delegadas dentro del alumnado, como que aterrizaban muy bien todo el tema. Y por otro lado, en el mismo instituto, en el mismo espacio, había un señor, bueno, creo que varios, que, bueno, que se autoposicionaban como objetores de conciencia respecto al tema género, ¿no? Entonces, esto es un tema que, bueno, a mí personalmente creo que me preocupa y nos debería un poco de preocupar, entre comillas, porque todo el tema de los discursos de odio, todo este tipo de extremismos políticos y demás, pues está calando de una manera cada vez más, bueno, pues que se está inoculando y está aterrizando de una manera muy enquistada y creo que hay una pugna, hay una micropugna en diferentes contextos, sobre todo institucionales, que están en el día a día precisamente luchando con este tipo de cuestiones. Y mi pregunta un poco iba, aparte de aportar la reflexión, la pregunta iba por el tema de qué hacer con estas personas. Es decir, ¿realmente uno se puede posicionar como objetor de, o sea, de conciencia, quedarse tan ancho y no actuar en este sentido, precisamente viendo todo el tema legislativo que hay detrás y de todo el peso y de todo el trasfondo que tiene, ¿no? No sé si me quieres comentar al respecto y nada, gracias, Maite. Iván, ya te reconozco y te he oído, ya sé quién eres. Bueno, a ver, objetores de conciencia, viendo la parte positiva de todo esto, hay muchos, lo que pasa es que no se autoproclaman. ¿Vale? Un compañero tuyo y un profesor tuyo en la Facultad de Educación y compañero mío, pues me dijo tal cosa cuando dije lo del cartel. Quiero decir, eso es una objeción de conciencia también, ¿no? Pero yo creo que efectivamente preocupa mucho porque va calando el discurso radical. Pero fíjate, veamos la parte positiva de todo esto. Sabemos quiénes son. Sabemos dónde hay que trabajar ahora. Quiero decir, la propia... Me preocupa, me pone el vello de punta, pero lejos de desanimarme, tenemos que saber dónde ahora hay que trabajar. He perdido el móvil porque me he trasladado de una estancia a otra, le comentaba a Eugenia y a Cristina. Lo último con lo que nos hemos tenido que topar en la Facultad de Educación hace 15 días. Camiseta que sale de la delegación de alumnos y alumnas para que sea votada por todos los alumnos y alumnas y se lleve la cervezada.
con el nombre de la Facultad de Educación. Si eres un buen maestro y te doy un meneo, te apruebo hasta el recreo. Guau. A ver, se imprimen 600 camisetas. La compañera Cristina me decía, pero no pasa ningún filtro, los alumnos ni pasan ya por el decanato. Y todo esto nos enteramos porque la camiseta rula por allí, con el nombre Facultad de Educación. Entonces, claro, sacamos la hiperventilación en ese momento, ¿no? O sea, ¿por qué qué nos está pasando? No está calando el discurso, ta. Alguien dijo, calma, ya sabemos mañana sobre lo que tenemos que teorizar. La herramienta es el discurso, es el conocimiento, es de construir, es desvelar, y no el enfrentamiento, sino hagamos argumentos, pongamos argumentos, hagamos metodologías dialógicas y saquemos la ley. Usted está fuera de la ley. Usted está fuera de la ley. Y si detectamos algún tipo de violencia, tenemos que denunciar. Nosotras en este caso denunciamos al decanato y se llamó al alumnado. Ojo, alumnado que estamos con ellos en las aulas. Alumnado que participan, quiero decir, se les escapa de las manos. Estos objetores de conciencia, pues yo diría que seguramente vienen de una ideología derechosa, recalcitrante, radical, pero sabemos quiénes son los enemigos, compañero. Mirando la parte positiva de esto, ¿no? Nos preocupa, sí, pero seguimos trabajando. Esto es lluvia fina que tiene que calar. Es que si no nos vamos, es que si no abandonamos. No sé si te he contestado, a veces no tengo muchas respuestas. Sí, no, sobre todo era por un poco compartir la reflexión porque es algo que a mí personalmente me ha preocupado y demás. De hecho, pues este señor estuvo en una de nuestras clases y bueno, evidentemente cuando proponen alguna o hacen algún tipo de pregunta, pues es que se le rebate con datos y ya es que no hay tutía en ese sentido. O sea, es que no hay más. Lo que pasa es que, bueno, me parece que por lo que se vive a nivel social a día de hoy, pues como que la crispación parece que crece. Entonces era como por saber si alguien más había este tipo de términos o tal. Entonces, bueno, pero gracias, Maite. Sí, me ha venido muy bien. No, pero sabemos que lo tenemos que trabajar. Ya sé que existe el objetor de conciencia que se autoproclama y se autoexhibe, ¿no? Bueno, bien, vamos a generar ahora discurso y herramienta para desmontar. Okay. Vale, gracias. Ahora mismo no hay ninguna mano levantada, pero para que veáis cómo está el asunto, yo hace 2 semanas en Guadalajara me pasé 1 hora intentando defender el padrón municipal. O sea, el padrón municipal simplemente, perdón, ya era una herramienta ideológica. La EPA, herramienta ideológica. Es decir, que estamos en un momento en que el dato, todo dato que tú das para argumentar es ideológico. O sea, eso es un muro, ¿eh? O sea, es un muro. Entonces, hay que intentar mantener la calma, sí, y dejarnos, no cortarnos las Compañera, venas. nos toca, quiero decir, nos toca. Yo lo tengo como la carpeta de procesos de enseñanza-aprendizaje y el anexo de coeducación. Quiero decirte, nos toca. O sea, es que o lo vives y pones en marcha la maquinaria todos los días o abandonas. O sea, nos toca. No sé cómo deciros. Y busquemos complicidades, y busquemos hablar, y busquemos estar desde la calma, desde la tranquilidad, buscando espacio de idénticos y de idénticas. A mí esto me fortalece mucho, ¿no? Y me reactiva mucho. Porque, ¿quién me iba a decir a mí hace 10 años que iba a estar compartiendo en este foro? Para mí impensable. De verdad lo digo, ¿eh? Que cada vez nos sumamos más. Nos toca. Afortunadamente, hace 10 años diría, lamentablemente, ahora digo, afortunadamente nos toca. Y también la autocensura, ¿eh? Incluso a nivel institucional. Nos ha preocupado un caso concreto, no voy a dar mucho pábulo, pero a nivel institucional hay autocensura para no verse de alguna manera en el terreno de la discusión política, ¿no? Entonces, claro, cuando necesitas que te defiendan, incluso a nivel institucional, y no te defienden,
lo que están haciendo es al fin y al cabo darle la razón al otro lado, porque aquí yo sí que creo que hay un otro lado totalmente. Pero bueno, optimismo, optimismo. Me llevo eso a Maite. En la agenda pública política yo creo que queda mucho todavía. No digo que lo que haya no sirva, ojo, pero digo que queda aportar muchas más cosas. Tenemos que ser optimistas. Yo ya sé dónde me tengo que desgastar. ¿Y dónde tengo que ser práctica y estratégica? Seamos estratégicas y prácticas. Estratégicas y prácticas y prácticos, ¿no? También apelo a todos los compañeros que están aquí y que se han sumado a esto. O sea, yo me siento mucho más acompañada cuando los veo a ellos y o sea, y espero que ellos también se sientan acompañados. Pues ahora mismo no hay ninguna mano levantada. No sé si alguien quiere aportar algo más y si no cerraríamos la sesión de hoy porque seguiríamos con un café, seguramente, ¿no? Sí, segura. Yo con una cerveza, yo con un vinazo, o sea, lo que sea. Yo os mando el PowerPoint para que lo tengáis y para que, bueno, pues eso, para que podáis revisar. Tengo ahí el correo electrónico y, bueno, pues seguimos colaborando y seguimos encontrándonos, ¿de acuerdo? Y sobre todo os doy las gracias. Me ha gustado mucho estar en este espacio y compartir. Pues muchísimas gracias. Gracias a ¿vale? ti, Maite. Hemos estado encantada de escucharte, encantada de aprender contigo, de compartir contigo, con las compañeras, con los compañeros, con Diso, con Tavo, que también lo veo por allí, y con otros tantos que se han sumado. Y os recuerdo que nos vemos también el día 29. Estás también invitada, Maite, si nos quieres acompañar, que vamos a tener la presencia de Richard Bacete, que es también una activista muy interesante y un agente de igualdad por el cambio y que además teoriza mucho y escribe sobre ellos y sobre las nuevas formas de ser y estar dentro del feminismo, ¿no? Como varones. Y es muy interesante también trabajar con él. Y acordaros que es a las 5 de la tarde, os enviaremos a todas y a todos los enlaces. Y bueno, pues muchísimas gracias por participar en este proyecto de Nuevas Miradas, que un año más, bueno, pues estamos aquí, ¿no? Con los docentes, que nos encanta trabajar con ellos. Nos da mucha pena trabajar solamente puntualmente. También es cierto lo que dice Maite, que todo se aglutina prácticamente entre octubre y diciembre. Y esto sí que es una lucha que llevamos las entidades que colaboramos con vosotras y con vosotros, con el Instituto de la Mujer y las administraciones, y no hay manera de arreglarlo, porque no entendemos por qué el resto del año y esos trimestres tan buenos como pueden ser enero, febrero, marzo, no tenemos financiación para trabajar con vosotras y con vosotros. Pero bueno, por lo menos intentaremos seguir luchando y seguir haciendo peticiones a la administración para que nos oiga, y llevaremos todo lo que nos comentáis también al Instituto de la Mujer. Y cualquier idea, iniciativa que os guste, que necesitéis en Inciso, pues tenemos los brazos abiertos y los correos encendidos y activadas para llevar a la administración, bueno, pues cualquier propuesta, proyecto, propuesta, idea, pues no sé, un nuevo formato para el año que viene en vuestras aulas, lo que queráis. ¿De acuerdo? Una última cosa simplemente así de organización. Por favor, los que no tenéis puesto vuestro nombre en la pantalla, decirnos quiénes sois. Me refiero fundamentalmente a profesor y a Santi, para saber a quién enviarle luego la presentación. Perdona, yo soy Santi, ahí pone Santi, pero soy Nieves, de Talavera de la Reina. Y me ha parecido muy interesante la charla. También estoy de acuerdo con lo que se han expuesto, me parece que Teresa, de que los alumnos están un poquito cansados, sobre todo los chicos se sienten un poquito agredidos. Los chicos porque piensan que, pues, como que de alguna manera pues, se les está acusando a ellos, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos.
Yo estoy trabajando en formación profesional y en formación básica, que es muy necesario, descubrirles la parte femenina en estos chicos. Y no sé qué decir, ¿no? Tampoco tengo muchísimas herramientas. Las herramientas que tengo son las personales, ¿no? Mi forma de ser y mi forma de ver la vida, ¿no? Y bueno, nada más. Pues la mejor herramienta, Nieves, muchas veces se empieza por ahí, no es lo que nos sostiene. La forma de ver la vida, la forma de ser, seguro que escuchas muchísimo a tu alumnado y que se confiesan contigo y que tú sabes detectar ese hartazgo, ¿no? de los chicos y has puesto ya una clave encima de la mesa. Y bueno, pues ese hartazgo de los chicos que se sienten agredidos, o sea, tú lo ves porque tienen las gafitas puestas, pero hay personas que no lo ven, pues porque, bueno, pues porque toca y lo hacemos y si se cansan, pues me da igual, y porque además ellos son los que... Pues no, pues el que tú hayas dicho esto en este momento ya es una clave de análisis para el cambio. A mí me lo parece. Yo me llevo también cositas de lo que habéis dicho para trabajar en otros sentidos. Así que gracias, Nieves. Muchas gracias a todos. Bueno. Cerramos si os parece y, vale. Y que no queremos abusar de vuestro tiempo tampoco. Sabemos que todo el mundo está muy liado y agradecemos enormemente el esfuerzo que se hace, empezando por Maite y por supuesto a todas las personas que se han inscrito. Y nos vemos el lunes que viene. Un beso muy grande, Maite. Muchísimas gracias. Vale, un beso también a todos y a todas. Que paséis un buen día y una buena semana. Chao. Gracias, Maite, por tu trabajo. En el correo de Inciso nos podéis encontrar en el mismo correo que os hemos mandado el enlace. Cualquier cosa que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Genial, muchas gracias. Chao. Chao, adiós. Un abrazo, gracias.